Benjamín Herreros, vente para acá. Benjamín Herrero, aquí tengo su currículum, que es realmente importante. Benjamín Herreros Ruiz Valdepeña. Ponte aquí en medio que se te vea bien, aquí a mi lado. No, es que ahí sales, ¿ves? Ahí está. Aunque esto probablemente se puede poner como vista orador, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Vista hablante, está en vista hablante. Bueno, sí parece que se ve un poquito más. Bueno, pues Benjamín Herreros Ruiz Valdepeñas es médico especialista en medicina interna y licenciado en filosofía. ¿eh? Tienes también un doctorado en el programa de Historia de la Ciencia de la Complutense y tienes un máster en bioética, ¿no? Máster en Derecho Sanitario y bueno, y eres facultativo de Medicina Interna del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Es un docente en Humanidades Médicas y Bioética en la Complutense, profesor asociado, y también en la Universidad Europea, ¿verdad? Y tienes más de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales y numerosos capítulos de libro. Incluso uno que vi yo hace muy poco, busqué tu nombre y lo primero que me salió tu libro, ¿verdad? Que puedes hacer publicidad, que a lo mejor pues a alguno le interesa. Filosofía y Medicina, ¿no? Que es del año pasado, de 2021. Así que, pues nada, Benjamín, muchísimas gracias por haber venido a nuestra jornada. Bienvenido y nada, cuando quieras nos hablas de la ética en el cine. Muy bien. Toma, ponte esto. Sí. Así. Sí, ¿se oye? Bueno, los que estáis aquí, imagino que sí. A ver, los que están en casa, ¿lo oís? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias. Abre. Vale. Vale. A ver, sí. Muchas gracias a la Universidad de Murcia, Joaquín, en representación de los organizadores, por la invitación. Y bueno, pues un poco dentro de esta jornada de lo que voy a hablar y lo que me encargaron es esto, hablar de el cine en la enseñanza de la bioética. Yo creo que fue por un artículo que publicamos a principios de este año, que Joaquín pues lo vio y le pareció interesante para que os hable sobre ello. Esto va a ser un poquito la estructura que voy a seguir en la charla, de manera que primero, para hablaros del cine en la enseñanza de la bioética, tengo que hablar un poquito sobre cómo pienso que tiene que ser la enseñanza de la bioética. Después hablaré sobre la relación entre cine y bioética, con independencia de las partes docentes. Voy a hablar luego después del cine como herramienta docente en bioética, si se ha utilizado, no se ha utilizado, cómo se ha hecho, más o menos hasta ahora. Yo tampoco sé cómo he llegado. Ahí le dices a Join, abajo a la derecha. ¿Sí? ¿Esta presencia? Me dice Joaquín que si podéis cerrar el micrófono en casa. ¿Vale? Bueno, continúo entonces, ¿no? Imagino que... Ahí va, que tengo el micrófono abierto. Bueno, también voy a hablar, ya decía, del cine un poquito como herramienta docente fuera del aula y luego finalmente, que es un poquito lo que trabajaba en ese artículo, que yo creo que es por lo que Joaquín me invitó, de una propuesta metodológica pues, que hemos hecho y si tenemos tiempo, que no sé si va a dar tiempo, pondremos algún ejemplo concreto sobre cómo se puede trabajar esta herramienta metodológica pues, con algún vídeo. Bueno, en cuanto a la enseñanza de la bioética, bueno, espérate, no me lo pasa. No, pues sí. A ver, espérate, ahora mismo no. A lo mejor es que se ha quedado sin...
Ahora sí, lo he encendido y lo he apagado y ya está, Bueno, en cuanto a la enseñanza de la bioética, vamos a ver, el objetivo fundamental de la enseñanza de la bioética, pues más o menos voy a entrar en la disciplina de lo que es la bioética, que intuitivamente quien no lo sepa, pues puede saber lo que es, y si no, pues otros muchos lo sabréis. Básicamente es preparar a los estudiantes y también a los profesionales, porque la bioética no solamente es para estudiantes, sino evidentemente también para profesionales de ciencias de la salud, para que gestionen adecuadamente los problemas éticos de su profesión, se dediquen a la investigación, se dediquen a la clínica y al ámbito que sea dentro de la clínica. De manera que la formación en bioética tiene que ser práctica, es decir, la bioética no aparece porque a algunos cuantos iluminados les gusta hablar sobre filosofía o sobre valores o lo que fuera, sino porque hay problemas y esos problemas hay que gestionarlos, y por eso es por lo que se desarrolla esta disciplina. De manera que la formación en bioética tiene que orientarse dentro de esta formación práctica en dos cuestiones. Lo primero es saber identificar los problemas éticos dentro de nuestra práctica, vamos a decir, laboral, asistencial. ¿Qué es un problema ético? Saber definirlo, saber determinarlo, diferenciarlo de otros problemas legales, deontológicos, de otro tipo. Pues qué sé yo, si tengo una familia que se ha arrancado una señora con Alzheimer la sonda nasogástrica y los hijos no saben si volver a colocarle la sonda o cuidados paliativos o qué hacer, pues cuál es el problema, porque muchas veces la gente que no tiene una formación específica en bioética o incluso estudiantes y profesionales intuyen que hay un problema ético ahí, pero hay que saber de alguna forma ponerle nombre, ¿no?, a ese problema ético. Y luego, además de identificar los problemas y diferenciarlos de otro tipo de problemas, luego al final decía que es una disciplina práctica y por tanto hay que decidir, hay que tomar decisiones, y eso es la deliberación. La deliberación consiste en poner todos los factores en juego sobre la mesa, los valores que hay, las cuestiones clínicas, las preferencias de todos los implicados, etcétera, etcétera, y al final tomar la mejor decisión, que a veces no sería la que le gustase a alguien en concreto, pero sería la mejor decisión o la menos mala, como a veces podemos decir en ética, en bioética. De manera que la formación, fundamentalmente, aparte de identificar problemas, tiene que ayudar a que la gente aprenda a deliberar. Y la deliberación se hace muchas veces en equipo, en conjunto, en un comité, en una sesión clínica, por un pequeño grupo, entre varios clínicos, en el laboratorio de investigación. Y esa deliberación, pues, evidentemente, insisto, tiene que acabar con la mejor decisión, y por eso os pongo aquí que lo que no es un objetivo de la bioética es adoctrinar. Hay personas que tienen, pues, una escala de valores propia y personal que se la intentan imponer a los demás, y eso, pues, es doctrina. Eso no es deliberar. La deliberación consiste en analizar entre todos los factores en juego, los valores que hay en conflicto, y al final, insisto, pues tomar la mejor decisión entre todos. Bueno, pues en cuanto a la metodología docente que se ha utilizado para hacer todo esto de la enseñanza de la bioética, fundamentalmente en muchos sitios hay, vamos a ver si, vale, en muchos sitios hay asignaturas específicas sobre bioética en determinados cursos. En otros lugares, por ejemplo, yo sé que en el Reino Unido se hace de forma transversal. A lo mejor no hay una asignatura específica, sino que en determinadas materias hay una serie de seminarios prácticos en relación con lo que están estudiando, con lo que están haciendo. Y con independencia de esta, que es una cuestión ya más bien organizativa, lo que sí es cierto es que, como os decía, que la enseñanza tiene que ser fundamentalmente práctica, lo hagamos de forma transversal o de forma, vamos a decir, en materias específicas. Está claro que como hay que aprender y enseñar a deliberar, ayer lo hablaba con los organizadores, que, por ejemplo, en los primeros cursos no tiene mucho sentido que se enseñe la bioética, porque los alumnos todavía no conocen los problemas. Se trata de, insisto, enseñar a deliberar sobre los problemas que se van a encontrar en su práctica clínica. Y ahí, pues, funciona muy bien, ya sabemos, el método del caso o los escenarios, buscar escenarios clínicos sobre los cuales el alumno tiene que aprender a analizar los problemas y tomar decisiones. La simulación, que yo la he utilizado bastante en bioética, funciona muy bien, es decir, pues simular escenarios y meter ahí al alumno, y evidentemente si está bien construido puede funcionar muy bien porque da un plus sobre el caso clínico que yo puedo contar en un aula. Y luego la narrativa, que es un poco de lo que voy a hablar yo ahora, la narrativa que, entre otras metodologías narrativas, desde luego está la literatura, muchas otras más, pero el cine, los métodos audiovisuales, es un método narrativo extraordinario para colocarnos escenarios sobre los cuales se planteen problemas, insisto, y aprendamos a deliberar.
Además de este método del caso y escenarios, también en bioética, que es a mí, si tuviera que elegir, sería la metodología que más me gusta, sería las prácticas, sea en un laboratorio y en la práctica asistencial, en la práctica clínica, que el alumno también haga prácticas de bioética. Y claro que se hacen y se pueden hacer. Yo en mi día a día, que soy internista, pues tengo una cantidad de problemas y de casos que analizar desde el punto de vista ético y que son tremendos, ¿no? Y esto, pues evidentemente, cuando tienes formación y el alumno sabe que va a hacer prácticas sobre los aspectos éticos, claro que los capta y claro que los puede analizar. Y aquí esto es lo que os pongo aquí de una bioética sin paracaídas, ¿no? Porque la deliberación aquí, si os presento un caso clínico, pues estaría muy bien, como lo hacen los comités de ética o en algún otro sitio, pero al fin y al cabo es desde la distancia. Pero cuando tú estás viendo a un paciente, hablando con su familia, las emociones, las distintas preferencias de cada uno, los conflictos de intereses, la complejidad de la decisión, eso evidentemente es muy diferente, insisto, pues a hacer bioética de salón, que muchas veces es lo que se hace. Y luego deciros que dentro de lo que sería la bioética en la práctica asistencial, como método docente, aquí deciros que en ética siempre ha sido muy importante el ejemplo. Todos sabemos que los valores, muchas veces los que tenemos los hemos aprendido de nuestros padres, de otras personas, por su ejemplo, no por una charla que nos han contado de que hay que ser honestos o que hay que ser honrados o trabajadores, sino porque les hemos visto ser así y ese ejemplo nos ha servido para nosotros, nos ha inspirado. Bueno, pues en este caso, pues igualmente esas prácticas con alguien nos puede muchas veces ayudar a través del ejemplo pues a aprender todos esos valores que son importantes para la formación en bioética. A ver, voy a volver a encender y apagar, a ver si... Yo creo que... vale. Otra vez vuelve a funcionar, ¿eh? Bueno, pues hecha esta introducción sobre la enseñanza de la bioética, ahora voy a hablaros un poquito sobre la relación entre cine y bioética. Bueno, pues deciros que el cine, desde sus inicios, ha tratado evidentemente los problemas que más le han importado al ser humano, pues el amor, ¿qué os diría yo? La muerte, la lealtad, los problemas y de alguna forma los conflictos más importantes que tenemos los humanos, pues los ha trabajado el cine, pues como lo trabajó en su momento la tragedia griega, las grandes óperas, las obras maestras de la literatura, y entre esos grandes problemas que han trabajado esas obras artísticas, desde luego la enfermedad ha sido uno de los grandes temas, ¿no? de todas estas, de alguna forma, manifestaciones culturales y artísticas. Porque la enfermedad nos sitúa, desde luego, ante un momento vital completamente diferente y que nos hace replantearnos toda nuestra vida, que incluso nos puede plantear que nuestra vida se puede acabar, y eso es un antes y un después. Insisto, nos sirve para reevaluar y revalorar las cosas, de manera que desde que hay cine ha habido enfermos y enfermedad en el cine. Pero claro, junto al enfermo, nos encontramos, yo creo que vuelve a no funcionarme. A ver. Ahora sí. Junto al enfermo tenemos desde luego al sanitario, al médico, a la enfermera, al fisioterapeuta. Hoy día tenemos desde luego, insisto, al sanitario junto al enfermo. De manera que no es que el cine se haya interesado por los médicos, por las enfermeras, etcétera, etcétera, desde los inicios porque eran muy interesantes, sino porque están con el enfermo. Lo que le importa realmente al público, de alguna manera a los espectadores en general, es la enfermedad, y ahí pues estamos nosotros muchas veces a su lado. En todo caso, claro, esas personas que manejamos... Jolín, ya lo siento, pero es que a veces no me funciona. A ver, ahora sí. Bueno, pues ahora sí. No lo sé. Vale. Bueno, pues decía que es cierto... ¿Cómo? Sí, 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 sí. Bueno, sí. Bueno, pues decía que estas personas que acompañamos al enfermo en su transitar, ¿no? en su enfermedad, muchas veces hemos despertado curiosidad a los espectadores. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo son esas personas en las cuales yo pongo lo que más me importa, que es mi vida y mi salud? Y eso ya sabemos que ha generado cantidad de películas sobre hospitales, médicos, medicina, relación entre profesionales, etcétera, etcétera, porque tienen la curiosidad de saber cómo son esos, de alguna forma, profesionales que cuidan de lo que más le importa muchas veces a las personas, que insisto que es su vida y su salud. Bueno, pues
Además de la enfermedad, otra cuestión que ha trabajado mucho el cine, otro de esos grandes problemas que os decía que han trabajado todas las manifestaciones culturales, desde luego son los problemas y conflictos éticos. Cuando la pregunta básicamente de la ética es ¿qué debo hacer? ¿No? Aquí os pongo un ejemplo de Casablanca que muchos la habréis visto, que Rick, que es el protagonista, duda si de alguna manera irse con la persona a la que quiere o ayudar a la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, por tanto, si comprometerse con los valores de la libertad, etcétera, etcétera, o de alguna manera irse con la persona a la que quiere, a la que ama. Bueno, pues quien la haya visto ya saben cómo acaba la película. En todo caso, los conflictos éticos y los conflictos morales han sido también muy importantes en el cine, y cuando hablamos de bioética, lo que se hace en una película es reunir las dos cosas, ¿no? Las cuestiones de enfermedad, de salud, junto con los problemas y los dilemas éticos. Aquí es una película menor, que no es gran cosa, en la cual pues un residente de cuidados intensivos que está tratando a un señor que está con el soporte vital, pues una hija quiere desconectarle del soporte vital porque no quiere de alguna manera que sufra más, considera que ya es que no sirve para nada los cuidados intensivos, y sin embargo es otra hija que mientras esté con vida está cobrando pues un seguro y hay una cuestión económica de por medio, pues no se ponen de acuerdo y él tiene que estar ahí entre medias, teniendo además en cuenta que tiene que buscar lo mejor para su enfermo. Bueno, pues el cine, como os decía, si lo analizamos casi desde los comienzos, ha trabajado cantidad de lo que hoy llamamos problemas o dilemas de la bioética, desde la relación clínica. Aquí está, si la habéis visto, si da tiempo, igual os pongo alguna pequeña secuencia de esta, ¿no? Es un psiquiatra con un mafioso, que, bueno, pues la relación que tienen, cómo es. Dentro de la relación clínica hay una cuestión muy importante, y es si los enfermos son capaces o no son capaces de tomar decisiones, porque la primera pregunta en bioética es ¿quién decide? Decimos que es una disciplina práctica y hay que saber quién tiene que tomar decisiones. En un principio, claro, es el enfermo el que tiene que decidir. Y en este caso, pues de repente el último verano, pues Liz Taylor no se sabe muy bien si ha perdido su capacidad mental y hay un médico que le está valorando para ver si le hace una intervención en el sistema nervioso, una neurocirugía o no se le hace. Los temas de confidencialidad e intimidad también. El hombre elefante es una película maravillosa y pues aquí hay es una historia real sobre la persona que dicen que ha tenido la mayor malformación somática de la historia, y cuando lo encuentra en un circo, pues un médico, insisto, es una historia real, a finales del siglo XIX, pues lo expone ante la sociedad científica, pues como se exponían antes. Hoy día lo vemos, como se hacían entonces en esos anfiteatros, ¿no? Como se enseñaban a veces las enfermedades a enfermos psiquiátricos, epilépticos, etcétera, etcétera, pues aquí lo vemos, ¿no? Por ejemplo. Las cuestiones de la tecnología, cómo se pueden utilizar y mal utilizar, en esta película, pues igual alguno la conocéis. La relación entre profesionales, la relación entre diferentes obligaciones, esta que es también un clásico, El puente sobre el río Guay. Aquí hay un médico que quiere cuidar de sus pacientes y sin embargo pues su superior jerárquico le dice que esos pacientes, aunque estén mal, hay que sacarlos del hospital para ir a construir un puente y a ir a luchar, etcétera, etcétera, y el médico pues no sabe qué hacer, ¿no? Pues ante ese dilema, ¿no? Ante esa cuestión. Todos los problemas del final de la vida. En bioética muchas veces hay una agrupación de problemas que se apelotonan de alguna manera, para entendernos, muchos problemas en el inicio y en el final de la vida, porque gestionamos, ya decíamos antes, la vida y la salud, y evidentemente en el inicio y en el final de la vida hay cantidad de problemas. La película española Mar Adentro, que ya recibió el Oscar a Mejor Película en 2004, pues trata, ya sabéis, sobre las cuestiones del suicidio asistido, eutanasia, que hoy día pues están en España más en boga. Las cuestiones de genética, de manipulación genética, también han sido tratadas por muchísimas películas. Gattaca, yo creo que es de las mejores sobre estas cuestiones, que tiene que ver con la selección de los genes, para si esa selección nos hace ser mejores o no nos hace ser mejores, y fundamentalmente pues esto es lo que se aborda en esta película. Hablando del inicio de la vida, la interrupción del embarazo, el aborto, las normas de la Casa de la Sidra como un ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas películas que tratan esto. Conflictos de interés, conflictos con la industria farmacéutica, que de alguna manera, o con otros, de alguna manera, agentes que intentan condicionar las decisiones de los sanitarios, pues en este caso una película que se llama El Fugitivo, que es una película de acción, que la conoceréis, pero el trasfondo es eso, un conflicto de intereses donde la industria farmacéutica pues está intentando condicionar la decisión de los médicos. Problemas de investigación también han sido tratados muchísimas veces en el cine, en estas dos películas, por ejemplo, que os pongo. Este pequeño repaso que os he hecho por algunos problemas y películas, simplemente lo hago para que veáis cómo el cine
ha mostrado prácticamente todos los problemas, todos los dilemas éticos que trabajamos hoy día en bioética en el aula. Y esto, pues claro, al final a lo que ha llevado es a que, partiendo de eso que os decía antes, del método del caso, de buscar escenarios clínicos, pues que se haya utilizado muchas veces el cine en el aula para trabajar determinados problemas y conflictos. Ya centrándonos un poquito en el cine como herramienta docente en bioética, lo primero que nos preguntamos los que nos gusta además el cine es hasta qué punto es legítimo o no es legítimo utilizar el cine, que se hizo una película, cualquiera de lo que os he puesto, ¿no? El puente sobre el río Kwai, que la hizo David Lean en los años 60. Pues él no la hizo para que en el año 2022 unos estudiantes de medicina, estén hablando sobre las obligaciones que tiene el médico con sus pacientes. De manera que muchas veces, claro, el cine es cine y es una de las críticas que se recibe cuando se utiliza en el aula, igual que la literatura. El cine es cine y no se hizo con ese objetivo. Pero claro, luego es cierto que una vez que una obra de arte se hace, o no tiene por qué ser una obra de arte, una obra cultural se hace, el autor de alguna manera, una vez que se empieza a difundir, pierde cierto poder sobre esa obra y ya tiene vida propia. Y ya pues la interpretación, la relectura que se hace, hoy día pues estamos a lo mejor pues, viendo los cuadros del siglo XVI y le damos una interpretación muy diferente a la que en su momento dieron pues, Botticelli o quien fuera, ¿no? Pues con el cine pasa igual. En todo caso, fijaos, esto es una secuencia de una película que se llama El Ángel Exterminador, de Buñuel, del director español, y si la habéis visto alguno, es una película de la época mexicana de Buñuel, en la cual pues hay de alguna manera un grupo de burgueses que van a una cena, a una casa, y de pronto no pueden salir de la casa. No saben muy bien por qué, no pueden salir de la casa. Están como encerrados en la casa, atrapados en la casa, y la película es eso. Y en mitad de la película pasa un rebaño de ovejas por la casa. Y bueno, pues claro, pues, como son los críticos y la crítica, y Buñuel, que venía del surrealismo, etcétera, etcétera, en una entrevista que yo leí, pues decía Buñuel que simplemente lo había hecho porque le apetecía, que no había ningún motivo, ningún objetivo, simplemente había hecho eso porque en ese momento le apetecía. Y decía Buñuel que él leía luego las críticas de sus películas para entender sus películas y por qué había hecho las cosas, porque en realidad él no lo sabía. Todo esto viene a que efectivamente las películas tienen una riqueza mucho mayor de la que incluso el autor inicialmente puede pensar, y ahí está que nosotros, pues en este caso como docentes, ciertamente la podemos utilizar luego después pues para otras cosas, para lo que realmente inicialmente se hicieron, insisto, igual que otras narrativas, no solamente el cine. Bueno, pues una de las cuestiones o de los aspectos interesantes que tiene el cine respecto a otras narrativas, a otros métodos que podemos utilizar en la enseñanza, es el poder sugestivo que tiene sobre el espectador. Todos sabemos, hombre, mucha gente ahora mismo ya, yo el primero, consumimos cine pues, en pequeña pantalla, incluso en el móvil o como fuera, ¿no? Pero inicialmente ya sabemos que el poder de sugestión que tiene ir a la sala, que se apaguen las luces, que no escuchemos otra cosa nada más que lo que viene de la pantalla. Y sabemos que el cine, uno de los atractivos que tiene respecto a otras manifestaciones culturales es que, de alguna manera, nos da estímulos a muchos más sentidos que otras manifestaciones culturales, porque ya sabemos que hay interpretación, hay música, hay fotografía, hay el montaje, que en sí mismo podríamos considerarlo casi una disciplina artística, de manera que hay muchísimos estímulos que nos están llenando por todos los sitios, y esto evidentemente es una fuente de generación de emociones. Y al fin y al cabo, pues el cine, ya sabéis que inicialmente se decía eso, motion pictures, ¿no? Pues el cine lo que busca es emocionar, ¿de acuerdo? Levantar emociones, y eso es de alguna manera una de las principales fortalezas que tiene como herramienta docente. Porque no podemos olvidar que los valores que yo os decía, que muchas veces los captamos por el ejemplo, los valores éticos, pues los valores los captamos por la vía emocional. Ya insisto que por mucho que nos expliquen lo estupendo que es la libertad y por mucho que entendamos que el compañerismo es algo muy bueno, cuando lo vemos y lo percibimos y nos emocionamos, ahí es, y eso por sobre todo en los primeros años de nuestra vida, es cuando realmente lo vamos a llevar dentro de nosotros, insisto, a través de la vía emocional, aunque luego también lo racionalicemos. Bueno, pues las ventajas narrativas que tiene el cine respecto a otras narrativas, por un lado es la inmediatez, es decir, yo pongo una secuencia en el aula y en ese momento ya soy capaz de transmitir, mientras que si les doy, no sé, para trabajar al final de la vida, La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy,
pues bueno, el estudiante se lo lleva a casa, lo tiene que leer, luego a lo mejor en el aula uno lo ha leído, otro no, mientras que si yo, porque esto lo he hecho muchas veces, ¿no? Tú le das un libro a los alumnos y se lo leen algunos, y los que se lo leen no saben lo que se han leído, mientras que si le pongo una secuencia lo ven todos a la vez y todos hemos visto de alguna manera lo mismo, ¿no? La inmediatez y la facilidad que tiene. Por otro lado, el tempo narrativo. Yo, por ejemplo, si os cuento el caso este que os he dicho, ¿no? Pues tengo una señora con enfermedad de Alzheimer y sus hijas no se ponen de acuerdo para si hay que colocarle una sonda o le ponemos cuidados paliativos. Yo os lo cuento, pero si os pongo una secuencia, se ven de alguna manera las conversaciones y las decisiones en tiempo, vamos a decir, real. No es que sea de verdad cronometrado conforme es la realidad, pero sí que vemos las reacciones y vemos las conversaciones como son en la vida real, mientras que si yo os cuento un caso, pues no es así. Y luego, pues ya en relación con lo que os decía antes de las emociones, ese dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues una secuencia donde además de una imagen, insisto, pues hay sonido, hay interpretación, hay música, etcétera, etcétera, pues tiene un alto impacto emocional sobre muchos, de alguna manera, receptores sensoriales, y esto evidentemente se parece más, hay autores que lo han aproximado a la vida real, en cuanto a que una película, si te metes en ella, puede simular o parecer más, pues de alguna manera lo que podemos vivir en nuestro día a día. Inconvenientes, indudablemente, pues también tiene. La propia ventaja más importante que tiene, que es el que despierte emociones tan intensas, puede ser un inconveniente, que la gente se quede en eso y no lo analice. Es decir, después de las emociones viene el trabajo. Si tú ya tienes que ver un poquito el conflicto ético, los problemas que hay, qué decisiones se toman, es decir, la parte evidentemente racional que hay que implementar. Y otra cuestión que lo vamos a ver también después es que muchas veces los efectos del cine, a diferencia, por ejemplo, de la literatura, eso sí que es mejor. Como en la literatura, por ejemplo, se profundiza más en algunas ideas, parece que a largo plazo se arraigan más algunas ideas y conceptos, mientras que en el cine parece que es mucho más momentáneo e instantáneo, ¿no? Del momento en el que se ha visto la secuencia. Tal es así que yo personalmente, como me ha gustado mucho el cine como herramienta docente, pues que hemos hecho pues algunos documentales con esta idea inspiradora que decíamos antes. Este es un ejemplo que os animo a que lo veáis, Ser médico, donde hemos intentado eso, pues despertar algunas emociones en los que ven estos documentales para que luego después, del punto de vista ético, pues haya valores que los estudiantes pues puedan de alguna manera captar mejor. Bueno, pues la potencia que tiene el cine como medio artístico y cultural, como medio de difusión masiva, es tal que muchas veces sabemos cómo las cuestiones éticas han tenido mucho impacto a través del cine. Y aquí os pongo un ejemplo. Fijaos, antes os puse la película Mar Adentro y cómo en España, cuando se puso la película Mar Adentro, se debatió mucho la cuestión de la eutanasia, el suicidio asistido. Pues esta película, que recibió casualmente el Oscar a la mejor película el mismo año que Mar Adentro, Million Dollar Baby, si la habéis visto la película, también trata sobre el final de la vida y concretamente igualmente trata sobre el suicidio asistido, etc. Bueno, pues estas películas cuando se hicieron tuvieron mucha difusión y en todos los países donde se vieron pues se debatió este problema de la eutanasia, el suicidio asistido, el final de la vida. O esta película, El jardinero fiel, que ya también tiene unos años y los que sois más jóvenes igual no la conocéis, pues también trata sobre los conflictos, en este caso, y los intereses de la industria farmacéutica en los países. Cuando empezó a haber más control sobre la investigación de la industria farmacéutica en los países más desarrollados, la industria farmacéutica muchas veces se fue hacia los países con menos recursos y menos control. Y en este caso eran una serie de investigaciones que se hicieron en África, pues porque no había tanto control como en Europa, en Estados Unidos, y bueno, pues insisto, fue un debate que despertó pues esta película. Y esto, bueno, os lo cuento porque veáis que son muchas palabras en la diapositiva. Hay estudios y artículos que han analizado el impacto que han tenido algunas películas y concretamente, fijaos, telenovelas para cuestiones que están en relación con la salud y con la ética. Se habla, por ejemplo, como en España hay una serie que se llamaba Cristal, que los que sois mayores a lo mejor os acordáis de ella, y habla como en España fue fundamental, pues porque hablaba de las cuestiones del cuidado de la salud de la mujer, del cáncer de mama, etcétera, etcétera, y fue fundamental para que muchas mujeres se cuidaran más y de alguna manera se concienciaran de la importancia, en este caso, del cuidado sobre el cáncer de mama. Y ya digo que ha habido muchos artículos sobre esto. Este me pareció muy interesante
y fue un trabajo que hizo pues, una universidad de Suiza sobre la mutilación genital. Todo esto sabemos que es un problema en ética, en bioética, en general, ¿no? Es un problema muy importante lo de la mutilación genital. Hay un lugar común en el campo de la ética y es hasta qué punto tenemos desde fuera derecho a ir a otra cultura a imponer nuestros valores. Pero por otro lado, eso sería digamos, una posición muy relativista. Es decir, cada uno tiene sus valores y allá cada uno tiene sus costumbres. Pero también hay otra postura y es que hay unos mínimos que de alguna manera esos mínimos serían comunes para todo ser humano y que tendríamos que intentar garantizarlos. Esos mínimos los podríamos identificar más o menos con los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues desde esa posición, que si buscamos esos mínimos, pues tendríamos que intentar trabajar para que desapareciera y desaparezca, evidentemente, la mutilación genital. Y ha habido muchos proyectos y formas de intentar trabajar esto, y uno de los proyectos fue a través de cine, de métodos audiovisuales, y concretamente pues, a una población pues, en Sudán de mujeres y varones, no solamente eran mujeres, se les puso 3, de alguna forma, pequeñas películas que abordaban la cuestión de la mutilación genital, la mutilación femenina. Ninguna en un principio juzgaba, que esto es muy importante en ética, ninguna juzgaba la posición de ellos, sino que se daban argumentos, se veían situaciones, escenas, y bueno, después de verlas, lo que sí que se vio es que de alguna manera era más útil el haber visto y discutido después sobre estas películas que ir a darles una charla sobre la mutilación femenina, que lo veían a veces como alguien, el de fuera, que me viene a contar lo que tengo que hacer y no tengo que hacer, mientras que así, pues un poco en la línea de lo que os decía antes, como se les habla desde un lenguaje que es el suyo, como por la vía emocional sienten cosas que tienen que ver con su día a día, pues era más fácil que cambiaran de actitudes. Y esto, bueno, pues una de las cuestiones que ya la he adelantado antes, era que, claro, sí que se veía un cambio de actitud en muchas más mujeres que en varones después de ver estas películas a corto plazo, pero al cabo de después de, por ejemplo, ver las películas, había un cambio de actitud en muchas. Pero al cabo de unas semanas ese cambio ya se había reducido, ¿no? Que a largo plazo, decía antes, que el cine no tiene tanto poder a lo mejor como otras herramientas. Bueno, y ya la última parte, voy a ver cómo... Vale. La última parte es realmente por lo que Joaquín me invitó, que es la propuesta metodológica, que este es el artículo donde la publicamos. ¿Por qué hicimos esta propuesta metodológica? Porque efectivamente llevamos mucho tiempo trabajando en el cine como herramienta metodológica para la enseñanza de la bioética, se hace en muchos sitios y, claro, pues no hay que hacer esto de cualquier manera, porque como muchas veces dicen los estudiantes, no se trata de me han puesto una peli en clase, sino que si tú lo haces bien, realmente te lleva mucho tiempo de preparación y no es una solución fácil para el docente ni tampoco para el estudiante tiene que ser captado como me han puesto una peli, sino que tiene que ir más allá de esta visión, vamos a decir, más superficial del cine como herramienta docente. Bueno, pues básicamente a la hora de hablar de esta herramienta habría que primero responder a estas preguntas. ¿Por qué utilizo el cine? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, un tema del final de la vida, yo voy a hablar de los cuidados paliativos y de la sedación en el final de la vida. Tengo que plantearme a la hora de buscar un caso clínico, un escenario en el aula, si no estoy en el hospital con los alumnos, en el aula, ¿qué es mejor? ¿Que les cuente un caso del hospital? ¿Es mejor que les dé, os decía, la muerte de Ivan Illich? ¿O es mejor que veamos una secuencia de cine? ¿Y qué cine o qué método audiovisual, ¿no? Hay que ver si el cine en ese momento es la herramienta apropiada o no lo es, porque a lo mejor es preferible utilizar otra herramienta. Otra cuestión importante es el momento de la clase. Hoy tengo que hablar sobre la sedación, que os decía antes, y tengo que ver en qué momento lo utilizo. Al principio, al final, para que luego el alumno se vaya a casa y me traiga una reflexión el próximo día, en mitad de la clase, una vez les he hecho una introducción. Esto lo tiene que, evidentemente, saber previamente el profesor. La duración, que esto es importante, claro, porque te puede durar 3 o 4 minutos, o te puede durar toda la clase, o le puedes decir al alumno que lo vea en clase, perdón, que lo vea en casa. Es decir, que todo esto lo tienes que tener previsto. Y el formato o material, que de esto hablaré un poquito, también es muy importante, ahora os hablo sobre el formato. En cuanto a la preparación de lo que sería la sesión, es muy importante tener previamente una documentación. No solamente sobre lo que es la sedación, que es evidente que la tiene que tener el profesor, sino sobre la propia herramienta, ¿no? Sobre la película, tienes que estar informado, saber
de alguna manera quién lo hizo, cómo se hizo, etcétera, etcétera, porque eso muchas veces es importante para entender luego después. Yo os he puesto antes, os he dicho lo del puente sobre el río Guay. Pues a la hora de hablar de las obligaciones del médico con sus enfermos, pues no es lo mismo una película norteamericana de los años 60 que si vemos una película japonesa del siglo XXI. Pues todo eso es que hay que saberlo, porque si no hay muchas cuestiones que no vas a entender y a la hora de hablar con los alumnos pues no va a ser posible. Igual que si estás, el contexto de alguna manera, igual que si estás haciendo prácticas con el alumno por el hospital, pues tú tienes prácticas de bioética, tienes que saber si el enfermo que te está pidiendo pues la sedación, si está solo o no está solo, si tiene familia, qué religión o valores culturales tiene. Eso es importante, pues en el cine evidentemente para entenderlo el contexto también es muy importante. Y en cuanto al formato o el material, yo aquí sí que soy y estoy muy abierto. Antes os he hablado de la serie Cristal, es decir, no quiere decir que porque veamos Lo que el viento se llevó, o qué os diría yo, no sé, una gran película que nos parezca maravillosa a casi todos, Casablanca, que os decía antes, no quiere decir que porque sea una gran película vayamos a captar más cosas. Hay grandes películas y obras maestras que a lo mejor no nos aportan nada para el aula. Y sin embargo hay una serie o hay no sé, una telenovela que es bastante mala y sin embargo para la discusión que nos interesa nos aporta mucho. Y por eso, fijaos, aquí os pongo a modo de ejemplo y así esta secuencia yo la utilizo, que no es ni siquiera, vamos a decir, cine, ni tampoco, vamos a decir, una serie ni nada, pero simplemente es un método audiovisual que para una cosa concreta, en mi caso, por ejemplo, lo que en bioética se habla del imperativo tecnológico. ¿Qué es el imperativo tecnológico? Que todo lo que aporte la técnica a priori es bueno. Como os decía, pues evidentemente cualquier método audiovisual, no hace falta que sea una obra maestra del cine, nos puede servir para abrir una discusión, para trabajar un tema concreto y aquí lo importante es saber elegirlo y evidentemente tener un objetivo docente concreto y para el momento que lo queremos utilizar. Sí, muy bien. Y ya con esto es lo que voy a acabar, sería dentro de esta herramienta que os digo, pues la estructura de la sesión, un poco como habría que introducir evidentemente el tema, estamos hablando de la sedación, del imperativo tecnológico, lo que es, lo que no o lo que fuera, el contexto teórico con los problemas éticos principales, las escuelas, las principales ideas y luego ya habría que introducir la secuencia. Habría que introducir la secuencia pues, con los datos básicos, que ya os he dicho que a veces es necesario pues, hablar sobre cuándo se hizo, cómo se hizo, pues el director. Todo eso a veces es necesario para el contexto, que es importante para interpretar cualquier caso clínico, en este caso una simulación, vamos a decir, a través del cine. Hemos diseñado luego una herramienta para el alumno de análisis, que ahora os la enseño, y se le tendría que explicar al alumno esa herramienta de análisis. Después se ve la secuencia, antes de verla si hay que explicar algo concreto, pues se dice. Y finalmente, después de ver la secuencia, pues su análisis y discusión, donde los alumnos primero rellenan esta herramienta que ahora os voy a enseñar, y luego pues una conversación abierta con los alumnos para ver los aspectos teóricos iniciales, cómo se ponen en práctica en esa secuencia, en esa trozo de película que hemos visto, qué problemas ven ellos, cómo piensan que debería resolverse el problema y luego pues al final siempre, pues que esto tiene que tenerlo previamente pensado el profesor, resumir las principales ideas aplicadas a lo que se ha visto y las conclusiones del debate que se ha realizado. Aquí tenéis la herramienta que se le da a los alumnos. Básicamente la herramienta en lo que consiste es en el análisis ético, que ahora os digo un poquito cómo es un análisis ético, las preguntas que se van haciendo sobre la secuencia respecto al análisis ético. En el análisis ético, ya os he dicho antes que lo primero que tenemos que saber es identificar los problemas éticos. Entonces, el alumno lo que tendría que ver, en primer lugar, es qué problema ético hay ahí. Y luego, después de esto, además de saber el problema ético, luego ese problema ético tiene, ya hemos dicho antes, un contexto, unos hechos, unos datos que muchas veces son importantes ser aclarados. Si estamos viendo un caso, os decía antes, ¿no?, de una sedación, pues es importante que nos pregunten a lo mejor si tiene dudas sobre los fármacos, sobre el papel de la enfermería, qué sé yo. Los datos y hechos que haya que aclarar, pues se hace en la segunda parte de la herramienta. El diagnóstico diferencial ético, que os he dicho antes que junto al problema ético hay problemas legales, deontológicos, clínicos, y el alumno tiene que aprender a diferenciar el problema ético de otros problemas que no son éticos
Y luego a veces puede ser que haya más de un problema ético. Esto es muy frecuente, ¿no? Que en una secuencia, con un caso clínico, haya más de un problema ético. Luego, pues el alumno tiene que ver qué valores hay en juego, ¿no? Pues el valor de la vida, el valor del bienestar, el confort, los valores que hay en juego y cómo están en relación entre ellos esos valores y esos conflictos. Y luego, finalmente, pues qué balance hay entre esos valores en conflicto, es decir, si está en un caso de sedación en juego pues la vida y por otro lado el confort y el bienestar, cómo consigues un equilibrio o qué valores tienen prioridad, ¿no? En ese caso concreto. Y finalmente os decía que hablar de ética es hablar de deliberación. Todo lo que os acabo de decir hay que ponerlo en una balanza y tomar una decisión. Y el alumno tiene que decir cuál cree que es la mejor forma de resolver ese problema y finalmente ver si en su día a día ha visto algo parecido y de alguna forma si lo puede comparar con su experiencia previa. Y bueno, pues esto lo dejamos, que era lo que os decía, que no creía que fuéramos a llegar al ejemplo. Y ya a modo de conclusiones, más o menos lo que hemos ido viendo. La enseñanza de la bioética debe de ser práctica y el ejemplo os decía que tiene un papel fundamental. El cine ha tratado y sigue tratando todos los problemas bioéticos. Por eso el cine se usa habitualmente como herramienta docente, tanto dentro como fuera del aula. Como método narrativo tiene algunas ventajas, la inmediatez, la facilidad de uso, el tempo narrativo, la argumentación emocional que utiliza y los estímulos multisensoriales que meten al alumno en la escena. Y también tiene inconvenientes, la propia inmediatez, que ya lo he dicho antes, o su limitación en el tiempo. Que quedarnos únicamente, decíamos, con las emociones. Y finalmente, que es importante contar con una metodología docente para el análisis ético y narrativo, para que ver una secuencia no se convierta ni en una anécdota, ni como os decía antes, nos han puesto una peli. Y finalmente, pues que por eso hemos hecho una herramienta estructurada, donde se necesita una importante preparación de la secuencia, que hay que tener flexibilidad con el tipo de material que vamos a utilizar, material audiovisual, y finalmente, pues que lo que sí hay que ser es muy rigurosos en el análisis ético y cinematográfico. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues tenemos un poquito de tiempo. No te vayas, Benjamín, no te vayas, doctor Herreros. Excelente, ¿eh? Un montón de grandes películas. Sí, sí. No había ninguna así de Indiana Jones para... Pues también algo... Que esas son las que me gustan a mí, pero a mí bueno. también. Sí, bueno, pues la audiencia de aquí, ¿alguna cosita? ¿O alguien de casa? Al final estamos casi 60 personas, ¿eh? Aunque aquí estamos pocos, pero mirad. Parece que no, pero... Bueno, pues... Pasamos entonces, no tenéis ninguna cosita que preguntar. ¿Qué tal los...? ¿Eh? Me ha gustado tu presentación, que debe ser muy divertido, entre comillas, muy práctico, muy motivador para los alumnos, el poder ponerse en esa situación, porque les convierte a ellos realmente en protagonistas de los temas, ¿no? que tratan, ¿no? Me gusta mucho cómo lo haces, cómo lo has contado. Nosotros en anatomía creo que no tenemos esa posibilidad. Nada, muchas gracias. Hombre, hay disciplinas y disciplinas, claro, evidentemente, pero la anatomía es que es práctica de por sí, cosa que la ética nunca lo ha sido en el aula, me refiero. Es que vosotros realmente no se entiende la anatomía sin la práctica. Yo la aprendí con prácticas, o sea que vosotros sí que hacéis, no simulación, sino que hacéis de verdad prácticas. Yo creo que lo que se trata ahora es de que una disciplina que mucha gente lo ha visto como teórica y como un rollo que me van a contar, verlo como... si la ética ahora mismo está en todas las carreras de ciencia de la salud, es por algo, es porque nuestro día a día en la toma de decisiones es fundamental. Yo se lo digo muchas veces a los alumnos de medicina, que si es por las decisiones técnicas, para ver cuál es el mejor antibiótico, en 4 días los robots y la inteligencia artificial nos superan, porque tienen una capacidad de almacenar información y de hacer diagnósticos con certeza mucho mayor que el ser humano.
Ahora, manejar la incertidumbre, los valores, los conflictos, todavía los robots no. Porque, por ejemplo, para eso hay que tener emociones, muchas otras cuestiones de las que hemos hablado. De manera que una disciplina práctica como esta tenemos que intentar imbuirla de alguna manera con una metodología más práctica, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra? Éticas para aceptar o rechazar un donante y sobre todo para que los alumnos respeten el cuerpo que están utilizando. Que no... Lo primero en anatomía, con los temas de intimidad y de respeto, evidentemente, con lo que acabas tú de decir de donación, ¿no? Luego, pues evidentemente todos los proyectos de investigación que tenéis, que no hay proyecto de investigación sin cuestiones éticas relevantes. Simplemente hacer una base de datos ya tienes que tener en cuenta la confidencialidad y por tanto hay aspectos éticos relevantes, ¿no? Es decir, que evidentemente en anatomía y en cualquier disciplina hay cuestiones éticas, ¿no? Importantes. Bueno, pues vamos a darle gracias al futuro profesor titular, ¿no? Que estás acreditado, nos dijiste ayer que yo creo que lo podíamos decirle aquí a la universidad si les interesa, ¿verdad? Profesor de bioética, la tenemos en primero, pero la experiencia probablemente no es muy buena, ¿verdad? Javier Velar, que ya es graduado, ¿verdad? Ya eres graduado. ¿Vosotros también sois graduados ya o estáis todavía, estáis en ello? Estáis en ello, bueno, pues nada. Pero bueno, son las cosas, es muy difícil un plan de estudio realmente y habitualmente, pues generalmente hay rechazo y las cosas que no son importantes a primero, a segundo, como la anatomía, la fisiología, la ética. Víctor, vamos, Matilde, ponle el micrófono. Sí, estaba comentando con mi jefe, con José Luis, que en junio estuve en un curso en Edimburgo del Colegio de Cirujanos de Edimburgo, que hacen situaciones de habilidades no técnicas. Es un curso muy práctico. Y en él lo que hacían eran situaciones simuladas, ¿no? Probablemente, o sea, también es cine, pero no es cine. Es verdad que, vamos, cuando seleccionas bien escenas de cine te pueden valer, pero bueno, que no sé si el crear o el elaborar material eh, cinematográfico, o sea, lo que sería una situación simulada, si también te parece que puede ser una herramienta para determinados aprendizajes. Muchas gracias. Sí, te digo que sí, porque yo además lo he hecho, lo he utilizado bastante. Lo que es cierto es que para hacerse material simulado, el material fundamental que necesitas, igual que en cirugía o anatomía, pues a lo mejor a veces te puede valer con no sé, pues con un animal o con un cadáver o lo que fuera. Aquí lo que necesitas son actores en general, o necesitas algún profesor o alumnos muy comprometidos. Entonces, se necesitan recursos para entenderlo, ¿no? Actores. Digo, ¿por qué? Porque yo lo he utilizado mucho, pues, por ejemplo, pues en situaciones de que me he puesto pues una actriz, ya digo, hemos creado muchos escenarios, ¿no? Pues una actriz que simula que es una adolescente que tiene pues un diagnóstico de embarazo en urgencias, si fuera están sus padres, y a ver cómo se maneja esa situación, y la chica no se lo quiere decir a sus padres. O, por ejemplo, un caso de una reanimación cardiopulmonar, y salen fuera, no es la RCP lo que era esa simulación, sino que salen fuera, sino que es el residente y el adjunto, los alumnos de residente y adjunto, y es un paciente que en un principio no habría que reanimar y sin embargo la familia dice que le reanimen, ¿no? Y cómo manejas esa situación. Es decir, era estoy sobre la marcha contándote los escenarios que hemos puesto. Otro caso era, por ejemplo, de un gran quemado en una situación, un 80%, vosotros que sois cirujanos, ¿no? De la superficie corporal, un pronóstico malísimo, y la gran quemada era una mujer, estaba basada además en un caso de un comité de ética. Esa gran quemada era por un intento autolítico, un intento de suicidio, que fue con gas, pero hubo una explosión y como consecuencia de eso pues fue un hospital. Bueno, la cuestión es que había que tomar una decisión sobre si se hacía una cirugía con amputación de miembros, iba a quedar la mujer con una deformación en la cara tremenda, etcétera, etcétera, o se hacía limitación del soporte vital, por tanto, y si se le retiraba el soporte vital y se le
se daba, ¿no? Y los hijos, pues como muchas veces sucede, pues dejan la decisión, a veces no quieren decidir o se lo ponen difícil. Entonces, lo que te quiero decir yo es que se puede trabajar muy bien las cuestiones éticas en simulación, pero aquí de alguna manera lo que se necesitan, los recursos que necesitamos fundamentalmente son actores, ¿no? Porque los problemas éticos los tenemos con personas y entonces aquí el conflicto ético no lo tiene que plantear alguien, ¿no? Y bueno, pues para eso las universidades, claro, contar con la buena voluntad de compañeros y tal es difícil para esto, ¿no? Entonces lo ideal es que en las universidades haya recursos para que de alguna manera haya actores que ayuden a estas simulaciones, ¿no?